Aquí estamos nuevamente, bajo la bendición, bajo la cobertura, por la gracia del Señor Jesucristo. Hoy nos reunimos para compartir su palabra en esta mañana hermosa, en este día hermoso, donde el Señor, con su infinita gracia, nos ha permitido venir a hablarles a ustedes acerca de este tema que quiero compartir. Se llama Cumpliendo con un propósito, y está la cita principal en el libro de Romanos capítulo 8, versos 28 al 30. Es una cita muy conocida y en la versión clásica dice: y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Lo voy a leer en la nueva versión internacional, que dice de la siguiente manera: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Cuando la palabra de Dios nos enseña en el libro de Génesis, capítulos 1 y 2, que Dios creó al hombre como un ser dotado de una inteligencia superior a las demás criaturas que hay sobre la tierra, por supuesto. Dice la palabra en el hermoso libro de Génesis que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y le dio una existencia finita, o sea, una existencia que después vamos a ver, leyendo la palabra de Dios nos encontramos que los días nuestros sobre la tierra están contados. Pero también hay algo importante, y es que Dios le dio al hombre autoridad sobre todas las cosas que Él había creado, incluso sobre todas las criaturas, los seres vivientes que habían sobre el planeta. Y aquí es donde nosotros nos damos cuenta que definitivamente existe un propósito en la raza humana, un propósito por el cual Dios nos creó y nos dotó de esa manera especial. Sin embargo, los seres humanos muchas veces hemos tomado caminos, rumbos equivocados en nuestras vidas. Esto sucede porque de manera voluntaria hemos desviado nuestro propósito y bajo nuestro propio entendimiento hemos tomado rumbos diferentes a los que Dios tiene para nosotros. Es por esa razón que nosotros tenemos que entender que como habitantes de este planeta, muchas veces no solamente estamos sujetos a las leyes físicas, como la ley de la gravedad, sino que también estamos sujetos, por supuesto, a las leyes espirituales, como lo es la ley de la siembra y la cosecha, que nos dice que todo lo que nosotros sembremos, todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. En otras palabras, todas nuestras acciones, todo lo que nosotros hagamos, todas las decisiones que nosotros tomemos bajo nuestra responsabilidad van a tener una repercusión, van a tener un resultado que nosotros tarde o temprano lo vamos a tener que enfrentar. Esto es algo que es inevitable. La ley de la siembra y la cosecha, la palabra del Señor nos la enseña en el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 7. Y nos dice de una manera muy elegante: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 37, habla acerca de las cosas que suceden, de las cuales nosotros a veces pues nos preguntamos, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué pasan tantas cosas a nuestro alrededor que nosotros de alguna manera ni siquiera nos imaginábamos que iban a pasar? Dice Lamentaciones 3:37, ¿quién será aquel que diga
que sucedió algo que el Señor nos mandó. Aunque nosotros estemos sujetos a las leyes de la tierra, también la ley de la siembra y la cosecha nos obliga a nosotros a cumplir con lo que el Señor establece. El Señor nos permite caminar en nuestro libre albedrío para que a su vez nosotros tengamos que enfrentar las consecuencias. Pero tenemos que entender también algo muy importante, y es que nosotros estamos bajo la voluntad de Dios. O sea, nuestras acciones de alguna manera tienen un ingrediente permisivo de parte de Dios, porque sabemos que Dios nos deja actuar hasta donde Él nos permita que nosotros actuemos. Esto es algo que nosotros no vamos a poder evitar. ¿Y quién dudaría que en un momento determinado la voluntad de Dios es que ya nosotros no podamos andar haciendo lo que se nos antoje, o podamos andar en desobediencia, y hasta ahí nos llegó nuestro fin? Por eso es que Lamentaciones 3:37 dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Y algo muy interesante que podemos nosotros encontrar en la palabra de Dios es que ni siquiera Satanás, ni siquiera el diablo puede ir más allá de esos límites que Dios ha establecido. Estoy hablando de lo que es el libre albedrío versus los límites que Dios ha puesto. Porque dice el libro de Job, capítulo 1, verso 2, que Satanás no tenía permiso para probar a Job si Dios no lo autorizaba. O sea, no podía ir más allá del permiso otorgado. Y ahí vemos los límites que el Señor le puso. El Señor le dio límites a Satanás para que lo fuera y lo probara. ¿Somos probados nosotros los seres humanos? Claro que sí. Ese es el libro de Job, es el mejor ejemplo de que nosotros somos probados. Pero constantemente la palabra del Señor nos enseña acerca de esas pruebas que nosotros a diario vamos a tener que enfrentar. Dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, verso 31, en donde el Señor Jesús le habla a sus discípulos y les dice que van a ser zarandeados como trigo. Si nosotros queremos ser discípulos de Jesús, necesariamente en algún momento vamos a ser zarandeados. ¿Qué significa ser zarandeados? Significa que vamos a ser sacudidos, vamos a ser probados, vamos a ser examinados, vamos a recibir ataques del enemigo en donde necesariamente nosotros vamos a tener que reaccionar. La pregunta interesante es: ¿por qué nosotros tenemos que ser probados? ¿Es necesario que nosotros seamos probados? Jesús habla muy claramente cuando dice que vamos a ser zarandeados como trigo, y hay diversos pasajes en los cuales vamos a ver cómo los discípulos de Jesús eran probados. Y en nuestra vida secular nosotros también somos probados diariamente. ¿Cuántas veces no hemos tenido que enfrentar situaciones para las cuales, según nosotros, ni siquiera estábamos preparados? Pero no estábamos preparados porque en nuestra mente sabíamos que esas cosas no iban a existir, o pensábamos que eran cosas que no nos iban a pasar. Un accidente, por ejemplo, de tránsito, cuando vamos por la calle y de pronto vamos manejando nuestro carro y de pronto alguien nos golpea, alguien nos choca, de pronto nosotros nos descuidamos y chocamos a alguien, de pronto alguien se nos atraviesa y tenemos que pegar un frenazo, y ahí vendrá una reacción, y a raíz de esa reacción nosotros vamos a tener que dar un comportamiento, y ese comportamiento muchas veces no es de la mejor manera. ¿Por qué? Porque hay momentos en los cuales nosotros recibimos los fuertes ataques que el enemigo nos manda y nosotros no estamos preparados todo el tiempo. Hay momentos en los cuales también nosotros somos tentados. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 13, vemos cómo Dios permite que nosotros recibamos esos ataques, pero no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos soportar. En estas cosas Dios es misericordioso. Por eso muchas veces la gente dice: es que hay cosas en las cuales Dios no se mete. Tenemos que tener mucho cuidado con esta expresión. Dios nos permite a nosotros actuar en nuestro libre albedrío.
Pero recordemos que nosotros como hijos de Dios vamos a ser cuidados por Dios. Constantemente vamos a estar bajo la protección de Dios. El Salmo 91 es un ejemplo claro de cómo Dios nos guarda, cómo Dios nos protege. Dice el Salmo 91 que el que habita al abrigo del Altísimo va a vivir, va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Cuando nosotros estamos bajo una sombra, el sol no nos quema. Cuando nosotros estamos bajo una sombra, la lluvia no nos cae encima. Precisamente esa es la protección de Dios. No vamos a recibir las inclemencias del mundo que está a nuestro alrededor, los ataques que el enemigo quiera mandarnos. Entonces nosotros no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos soportar. Y no es porque el diablo no quiera, sabemos que el diablo siempre es experto en perseguir nuestras vidas. Al diablo le interesa destruirnos, le interesa derrotarnos, porque él sabe que nosotros somos propiedad de Jesús. ¿Y cuál es el trabajo de Satanás? Quitarle los hijos de Dios a Dios y llevárselos para su reino. Entonces, recordemos esto, y es muy importante que Dios es fiel y Dios no va a permitir que nosotros seamos tentados más allá de lo que nosotros podamos soportar, porque el Señor lo prometió en su palabra. Así está establecido y así será. Sabemos que como seres humanos vamos a ser tentados, por supuesto que sí. El mismo Jesús fue tentado. Vamos a los evangelios y nos encontramos precisamente en el capítulo de el evangelio de Mateo, capítulo 4, y en el evangelio de Lucas también capítulo 4, y nos encontramos acerca de la tentación de Jesús. Dice la palabra del Señor que Jesús fue tentado. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, fue dirigido hacia el desierto para ser tentado por el diablo. Fue dirigido hacia un lugar en donde probablemente había poca o nada o ningún tipo de compañía, donde Jesús no se podía sentir abrigado por ninguna persona que estuviera a su lado, no se podía sentir acompañado por ninguna persona que estuviera a su lado. Por eso es que el desierto es un lugar terrible. A veces nosotros decimos, he estado y he pasado por un desierto. ¿Por qué he pasado por un desierto? La frase clásica, la frase típica de los cristianos. Cuando nosotros estamos en un desierto es porque nos hemos sentido solos, nos hemos sentido abandonados, nos hemos sentido angustiados. Pues bien, la palabra del Señor nos enseña que Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre, fue tentado y fue enviado al desierto. Por supuesto que estos dos capítulos 4 del Evangelio de San Lucas y el Evangelio de Mateo son muy aleccionantes en cuanto a la forma de cómo un hijo de Dios debe comportarse ante los ataques del enemigo. ¿Cuál fue la forma que utilizó Jesús? ¿Cuál fue la clave para que Jesús pudiera soportar? Respondiéndole al enemigo con la palabra. El enemigo no soporta que nosotros conozcamos la palabra de Dios y que sepamos que a través de la palabra de Dios nosotros podemos encontrar firmeza, fortaleza. Cuando nosotros estamos angustiados, estamos en esos momentos difíciles y hablamos la palabra de Dios, el enemigo retrocede. Por eso es que es muy importante que nosotros podamos conocer la palabra de Dios para que podamos defendernos con la palabra de Dios. Si usted lee la tentación de Jesús, se va a encontrar que constantemente la respuesta de Jesús era: escrito está, también escrito está. O sea, la palabra de Dios dice, la palabra de Dios establece, Dios dejó establecido para mí en su palabra que Él me iba a guardar y que Él me iba a proteger. Por eso, hermanos, es que el desierto, aunque en algunos momentos pareciera ser que es algo terrible, es importante en nuestras vidas porque nos prueba nuestra estatura como cristianos. Ahora bien, la palabra del Señor nos dice precisamente en la cita que veníamos leyendo, Romanos 8:28, dice que nosotros los hijos de Dios, las cosas que nos suceden, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces aquí nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿de qué me está hablando ese pasaje? Me está hablando acerca de las cosas buenas, porque qué lindo es decir que las cosas buenas me van a ayudar a bien.
Pero, y de pronto pregunto, si algo es malo, si algo no es agradable, me ayuda a bien. Si de pronto yo voy conduciendo mi carro y en la calle choco y mi carro queda totalmente destruido, si tengo que pagar los gastos del accidente, si tengo que pagar la reparación del vehículo, los gastos legales y todo lo que ello implica, eso me va a ayudar a bien, me va a ayudar a mí en mi vida. ¿O es que yo solamente puedo decir que de Dios solamente provienen las cosas buenas, las cosas agradables que yo considere que son buenas para mí? ¿Debemos esperar solo cosas buenas? Definitivamente la palabra del Señor nos enseña que eso no es así. En el libro de Job, precisamente ahora que estábamos refiriéndonos a Job, él hace una declaración muy importante que nosotros podemos encontrar precisamente en el capítulo 2 del libro de Job, verso 19. Dice Job: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. O sea, qué bonito, ¿verdad? Cuando todo es color de rosa, pero cuando me pintan las cosas de color negro ya no me gustan. La escritura, a pesar de todo, si usted la lee, se encuentra con que Job no pecó con sus labios. Él no de ninguna manera dijo que solamente estaba esperando las cosas buenas. Lo que a Job le sucedió fue algo terrible. Le animo para que lea el libro de Job y se dé cuenta qué fue lo que se le sucedió a Job. Y algo muy importante, más adelante él hace una declaración y dice, después de que él perdió todas sus propiedades, sus posesiones, después de ser un hombre inmensamente rico, porque él tenía mucho dinero, él tenía muchas cosas, muchas posesiones materiales, se quedó sin absolutamente nada, incluso hasta perdió su familia, perdió sus hijos. Su respuesta ante la aparente calamidad, porque muchas veces nosotros decimos, mire, esto que me está sucediendo es algo terrible, es una calamidad, ya no lo puedo soportar, ya no puedo pasar esto. El hombre se sentó y dijo, el Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 1, verso 21 del libro de Job. Y a pesar de todo esto, nos vamos a encontrar que Job fue correcto y fue preciso en todo lo que él enfrentó. Ahora bien, nosotros decimos, bueno, ante las situaciones que tenemos que vivir diariamente o ante las situaciones que estamos pasando diariamente, tal vez usted que me está escuchando, usted que está viendo este video, está pasando alguna situación de esas que nosotros decimos terribles, de esas situaciones que nosotros decimos esto es algo insoportable, y de pronto se puede estar preguntando, nos podemos estar preguntando, ¿y por qué razón? ¿Por qué razón estoy pasando esto? Si nos preguntamos cuál es el motivo por el cual, siendo hijos de Dios, todavía seguimos desempleados o seguimos solos, hay personas que anhelan en su vida contraer matrimonio, tener una pareja, tener una familia, y han esperado y han orado y han buscado la voluntad de Dios, y aún así todavía siguen solos o enfrentan una enfermedad. ¿Y por qué no hemos sido sanados todavía? ¿Por qué enfermé de cáncer? ¿Por qué enfermé de diabetes? ¿Por qué el colesterol me está matando? O etcétera, etcétera. ¿Por qué pasó esto o aquello? ¿Por qué tuve que contraer el coronavirus? ¿Por qué están sucediendo estas cosas? La palabra del Señor me enseña que nosotros tenemos que dar una sola respuesta ante todo eso que está pasando. Debemos glorificar a Dios por todo lo que estamos pasando. Porque si nosotros amamos a Dios, como dice Romanos 8:28, todos aquellos que amamos a Dios, las cosas nos ayudan para bien. ¿Qué va a suceder a raíz de esto que estamos pasando? Alguna experiencia, algún provecho el Señor le va a sacar, y alguna situación en la vida va a servir, no solamente para nosotros, para hacernos crecer en nuestra vida espiritual, sino para que nosotros podamos ser de bendición para otras personas. Yo no sé si usted lo ha pensado, pero a veces decimos, bueno, ¿y por qué el Señor permitió que yo cayera en la quiebra, perdiera todos mis bienes, perdiera mi empresa? ¿Por qué sucedió que yo tuviera que
caer en un divorcio, enfrentar un divorcio, perder mi familia, perder mi matrimonio. ¿Por qué fue que sucedió? Pero más adelante el Señor va a tener una respuesta a eso y usted va a ser de bendición para muchas personas, porque a raíz de esa experiencia que nosotros estamos pasando, vamos a poder ayudar a muchas personas que van a estar en necesidad y que van a estar enfrentando una situación, y nos vamos a poder acercar y les vamos a poder hablar, les vamos a poder predicar acerca de la respuesta que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si no tenemos empleo y hemos esperado mucho tiempo por un empleo y hemos orado y no hemos desmayado, y en un momento determinado el Señor viene y nos suple en empleo, y alguien en algún momento me va a decir: mire, yo tengo ya 1 año, tengo 2 años de estar desempleado y no sé qué hacer. Entonces nosotros vamos a tener una palabra de aliento, una respuesta de parte de Dios para esa persona que está pasando. A veces, y aunque no nos guste, debemos considerar la aflicción como un mal necesario. Un mal necesario, porque a raíz de ese mal necesario va a surgir un bien. Así que no importa lo que estemos pasando, es importante, queridos hermanos, que en todo momento nosotros glorifiquemos al Señor y que confiemos en Él, que le demos gracias a Dios por todas las cosas que están a nuestro alrededor, por todas las cosas que nos suceden. No nos olvidemos, y esto es muy importante, que nosotros fuimos justificados por Jesucristo. Ahora, como ya lo he venido diciendo, puede ser que consideremos que alguna de esas cosas son un mal para nosotros, pero ninguna adversidad nos va a acontecer a los justos del Señor. Y no es porque nosotros seamos justos por nosotros mismos. Recordemos que hay una justicia que nos fue dada a través de Jesucristo, una justicia inmerecida, una justicia que el Señor nos regaló para que nosotros vivamos eternamente. La palabra del Señor nos dice que nosotros, si amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Y cuáles son todas las cosas? Son absolutamente todas las cosas. Dice Romanos capítulo 3, verso 21 al 24. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. El apóstol Pablo está hablando a los romanos diciéndole: mire, sin necesidad de que nosotros tengamos que cumplir todo lo que dice el Antiguo Testamento, hay una gracia de Dios, hay algo gratuito que Dios tenía preparados para nosotros, tenía dispuesto para nosotros, que se manifiesta. Algo que ya había sido anunciado por las Escrituras, algo que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios a través de la ley y los profetas, y hay algo que se está manifestando, algo que en este momento nosotros podemos disfrutar, y es la gracia, el regalo que el Señor nos ha dado. ¿Cuál es el regalo? Dice el verso 22, esta justicia de Dios. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Por eso es que la palabra en Romanos 8:28 dice que si nosotros amamos a Dios, las cosas nos ayudan a bien. ¿Cómo podemos amar a Dios si no creemos en Jesucristo? Por supuesto que tenemos que creer en Jesucristo. Por eso dice que mediante la fe en Jesucristo a todos los que en Él creen. Y dice, de hecho, no hay ninguna distinción. Y algo muy importante, porque la gente dice: y a mí, o a ese que ahora se jacta de que Dios los salvó, de que Dios los sanó, de que Dios los rescató, porque muchas veces nos gusta mirar mucho hacia afuera y decir: bueno, y esa persona tan mala que fue, tan mala que ha sido. No, hermanos, nosotros fuimos llamados por Jesucristo para ser salvos, y no hay distinción. Dios no hace acepción de personas. Dios no dice: usted sí puede entrar, usted no puede entrar, usted es apto, usted no es apto. No, el Señor dice que vayamos todos delante de Él. Por eso es que la palabra de Dios dice que a todos aquellos que creen en su nombre les ha dado potestad de ser hijos de Dios. O sea, a todos aquellos que creen en Jesucristo, y no está haciendo ningún tipo de acepción de personas.
Pero hay algo importante, y es que el verso 23 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Cuando nosotros a través del pecado estamos privados de la gloria de Dios, no tendremos ninguna esperanza. No tenemos ninguna esperanza si no es a través de Jesucristo, si no aceptamos a Jesucristo, si no reconocemos a Jesucristo, si no recibimos a Jesucristo. Y esto es muy importante porque dice el verso 24, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. No se nos olvide esto, Cristo Jesús ya pagó el precio por cada uno de nosotros, ya Cristo pagó por nuestros pecados, así que no te dejes engañar, no pienses que tienes que hacer penitencia, no pienses que tienes que hacer obras, no pienses que tienes que hacer absolutamente nada, porque la palabra del Señor nos dice muy claramente, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Jesucristo. Así que cuando la palabra de Dios declara que sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, o sea, sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, estamos hablando de que Dios ha preparado para nosotros la posibilidad de que nosotros podamos confiar en Él todo el tiempo y entender que aún cuando estemos pasando por esos momentos difíciles, aún cuando veamos la situación totalmente, como decimos en los costarricenses, patas arriba, sin ninguna razón, sin ningún orden, sin ningún equilibrio, nos vamos a dar cuenta de que detrás de eso está el Señor y que el Señor se va a glorificar. Por eso es que es importante que nosotros entendamos, Dios nos dotó de una característica especial, y es que a nosotros, sus hijos, tenemos la posibilidad de actuar inteligentemente. Y cuando actuamos inteligentemente es cuando buscamos el consejo de Dios, cuando seguimos sus mandamientos, para que todo aquello que nos acontezca, Dios nos ayude y se glorifique. Por eso la palabra del Señor dice que a nosotros Dios nos llamó, nos predestinó y nos llamó, y además de que nos llamó, nos justificó, o sea, nos hizo justificados a través de Jesucristo, o sea, nos perdonó de nuestros pecados, nos lavó con su sangre preciosa y nos hizo aceptos para ser parte de su reino, para convertirnos en sus hijos, para poder caminar buscando cada día la presencia de Dios. Así que en este día, hermano, hermana, yo te animo, porque si te está sucediendo alguna cosa, nunca pienses que el Señor te abandonó, nunca pienses que el Señor te ha dejado, nunca pienses que la calamidad, que la tristeza, que las cosas que nosotros llamamos terribles van a ser eternamente. El Señor no nos pone mayor prueba de la que nosotros podamos soportar. Y acuérdate de esto, esa situación que estamos viviendo no va a ser para siempre. Esa tristeza, esa soledad, esa falta de trabajo, esa falta de recursos no van a ser para siempre. El Señor tiene preparado algo especial para cada uno de nosotros. Recuerda que la palabra del Señor nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios, y nosotros fuimos llamados para caminar por fe, para actuar por fe, para vivir por fe. En este día, yo quiero que tú entiendas que el Señor está al control de todo, y que nosotros simple y sencillamente lo que tenemos que hacer es alabarle y glorificarle. Así que si en algún momento somos privados de alguna de las posesiones o alguna de las cosas que nosotros creíamos que eran muy nuestras, no te preocupes. Digamos como dijo Job en su hermosa declaración: Dios lo dio, Dios lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Pero lo más importante de todo es que por la gracia de Jesucristo estamos dispuestos a poder glorificar y exaltar el nombre del Señor, el nombre de Jesucristo, el nombre del Padre, y bajo la gracia
el poder y la asistencia del Espíritu Santo. En este día yo te bendigo, le doy honra y gloria al Señor, y ahí donde tú estás, oro para que el Señor ponga paz en tu corazón, para que el Señor te llene todo tu ser, y te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.